El sonido de la alarma fue un grito desgarrador, un chillido metálico constante que vibraba a través del suelo y me resonaba en los dientes. En el reducido espacio de la cabina, cada respiración se amplificaba. Los pilotos respiraban con dificultad y superficialmente. El primer oficial, con una respiración entrecortada, pero mi respiración era regular, un ritmo lento y pausado que había practicado hasta convertirlo en memoria muscular. Mis ojos estaban fijos en el panel de aviónica, una cascada de códigos de error rojos que contaban la historia de una falla catastrófica. Presioné el auricular, configuré la correa de la hidra, desvié el deke en 5 palabras y pronuncié un holandés perfecto. Vi las manos temblorosas del capitán dirigirse hacia la consola, con los ojos abiertos con una mezcla de terror e incredulidad, mientras seguía una orden que contradecía todo lo que le habían enseñado. Apenas 30 minutos antes, el único sonido era el suave zumbido de los motores y el murmullo de las conversaciones. Íbamos camino a una gran reunión familiar, un evento que ya me aterraba. Intentaba concentrarme en mi trabajo, revisando los esquemas de dinámica de fluidos de un planeador suborbital en mi tableta. Al otro lado del pasillo, mi hermano Mark, un carismático ejecutivo de ventas que se desprendía de su confianza como un traje a medida, me estaba dando la razón. Estaba contándoles a nuestros padres a gritos la historia de su último cheque de comisión. Su voz resonaba con una arrogancia teatral que siempre me revolvía el estómago. Finalmente, me miró. Una sonrisa desdeñosa se dibujaba en sus labios. ¿Sigues trasteando con tus jueguitos, Sarah?, preguntó lo suficientemente alto como para que la rosa que lo rodeaba lo oyera. Hizo un gesto expansivo alrededor de la cabina. Tienes que salir del laboratorio. Toda esa teoría no te va a servir en el mundo real. Este es el mundo real. No dije nada. Mi rostro seguía siendo una máscara neutral que había perfeccionado durante décadas. Era una escena familiar, una repetición de cada cena familiar, cada día festivo donde su mundo tangible de cifras de ventas y coches de empresa siempre superaba a mi mundo abstracto de física e ingeniería. Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirse en un susurro teatral que, de alguna manera, sonaba aún más fuerte. No eres más que un peso muerto. Quédate quieto y deja que los mayores se encarguen. Se rió. Un breve ladrido. Miré a mi alrededor y vi a mi madre, una mujer que valoraba la paz por encima de todo, ofreciéndole una débil sonrisa de apoyo. No fue el insulto en sí lo que me asestó el golpe, fue el peso aplastante de todos los insultos que lo precedieron. Las ferias de ciencias que se perdieron por sus partidos de béisbol, los premios académicos que merecieron una amable reverencia, mientras que su bono de ventas merecía un brindis con champán. Sentí la frialdad familiar instalarse en mi pecho, el cansado reconocimiento de que, para ellos, siempre sería una nota al pie en la historia de su éxito. Los pasajeros a nuestro lado se removieron incómodos. Su vergüenza ajena fue una oleada de furia que me invadió. Se rió entre dientes, pensando que era solo otra broma a mi costa. Vio el esquema de un motor híbrido de nueva generación y pensó que le estaba jugando una mala pasada. No tenía ni idea. Simplemente menospreció a la única persona que escribió los protocolos de emergencia del mismo avión en el que viajábamos. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que comprender las 2 vidas que viví. Para mi familia, mi vida era una serie de conceptos abstractos que nunca se molestaron en comprender. Eran solo números en una pantalla, teorías en un libro. Necesitaban algo tangible, algo de lo que presumir en las cenas. El trabajo de mi vida, mi pasión, no tenía forma en su mundo. Recuerdo una Navidad en la que el aroma a pino y pavo asado llenaba una casa que bullía con una alegría forzada. Toda la velada fue una coronación no oficial para mi hermano Mark, a quien acababan de regalar un coche nuevo de empresa. Tiró las llaves sobre la mesa con una naturalidad practicada y la familia estalló en celebración. Se hicieron brindis, y su éxito fue una cálida llama alrededor de la cual todos se reunieron. Mi padre, un piloto comercial jubilado que valoraba el valor en ascensos y prestigio, le dio una palmadita en el hombro a Mark.
Sus ojos brillaban con un orgullo que nunca me mostró. Era un hombre que veía a su hijo como una continuación de su propio legado en el cielo, mientras yo simplemente estaba en tierra. Más tarde esa noche, intenté compartir mi propia noticia. Me aclaré la garganta, esperando un momento de calma en la conversación, y mencioné que me acababan de conceder una beca federal para dirigir un nuevo equipo de diagnóstico aeroespacial. Era la culminación de años de trabajo, un paso enorme en mi carrera. Mi padre simplemente me dio una palmadita en la cabeza, un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que se sintió como una despedida aplastante. «¡Qué bien, cariño!», dijo, mientras sus ojos ya escudriñaban la habitación en busca de alguien más interesante. Todo ese tiempo en una habitación oscura con una computadora, Mark está ahí fuera, volando en primera clase, haciendo conexiones de verdad. Ese fue el momento en que nació el apodo Gorrión. Empezaron a llamarme así porque en su mundo yo era pequeño, callado y completamente común y corriente. Mi trabajo era un pequeño nido que había construido en un árbol lejano, algo que podían señalar, pero que no deseaban siquiera mirar dentro. No solo percibía la condescendencia en ese nombre, sentía el peso de cada logro ignorado, de cada expresión de indiferencia. Cada vez que mis complejos éxitos se reducían a un simple «¡qué bien, cariño!», el coche de empresa no era solo un coche, era la manifestación física de un idioma. Nunca podría hablar un mundo valioso donde mi moneda careciera de valor. Vieron un gorrión. No tenían ni idea del halcón. Mi otro mundo, mi mundo real, era un universo aparte de su acogedora realidad terrenal. Era un mundo de salas limpias y estériles, el zumbido sordo de las supercomputadoras y la desgarradora fuerza de un simulador de vuelo. Allí, yo no era Sarah, la hija callada. Era Ghost Hawk, piloto de pruebas experimental de élite y arquitecto principal de sistemas de un programa militar civil conjunto. Mi trabajo consistía en llevar las aeronaves más avanzadas del planeta hasta su punto de quiebre absoluto y luego, en el caos de una catástrofe simulada, resucitarlas. Mi oficina era una cabina que podía simular una altitud de 30.000 metros y una velocidad de Mach 3. Me sentaba con mi equipo en una sesión informativa previa al vuelo, con el ambiente cargado de concentración. La falla en cascada en el simulador muestra una resonancia armónica en la bomba hidráulica terciaria, explicaba con voz tranquila y precisa. Para cuando el EPC estándar registra la falla, ya es demasiado tarde. El bucle de retroalimentación destrozará las superficies de control. Mi equipo, un grupo de las mentes más brillantes del sector, escucharía, con una intensidad que mi familia reservaba para los discursos de Mark. Necesitamos un protocolo preventivo que evite la computadora de vuelo principal. Continué, señalando una línea de mi propio código en la pantalla principal. Lo llamo noche y vendaval. No había condescendencia, solo respeto. Mi comandante, el coronel Davis, era un veterano curtido que lo había visto todo. Era un hombre que no tenía tiempo para el carisma ni las palabras vacías, solo valoraba los resultados. Confiaba en mis instintos, en esa extraña conexión intuitiva que tenía con las máquinas. Creía que podía sentir los puntos de ruptura de un avión antes que los sensores. Él fue quien me dio mi indicativo. No solo pilotas el avión, Jensen. Una vez me dijo, después de que evité casi un desastre en una simulación, lo estás rondando, eres su fantasma. En ese mundo no estaba solo. Tenía a mi aliado, Alex, un compañero ingeniero, y lo más parecido a un hermano que realmente me entendía. Estaba conmigo en ese vuelo comercial, unas filas atrás. Recuerdo una noche en que éramos los dos últimos en el laboratorio, lidiando con un error de software recursivo que había paralizado todo el programa. La respuesta me llegó en un instante, una conexión que nadie más había visto. Después de resolverlo, Alex se recostó en su silla, exhausto pero rebosante de asombro. Me miró, realmente me miró, de una manera que mi propia familia nunca me había hecho. «Ellos ven un ingeniero fantasma halcón», dijo en voz baja. «Yo veo un piloto que siente la aeronave a través del código. Durante años había aceptado los dos mundos.
Mi familia tenía su historia sobre Sparrow y yo tenía mi realidad como Ghost Hawk, a 37,000 pies, con las luces parpadeando y los motores zumbando. Esos dos mundos estaban a punto de tener una colisión muy pública. La primera sacudida fue una sacudida violenta y espantosa que arrojó a todos contra sus cinturones de seguridad. Las luces de la cabina parpadearon 1, 2 veces y luego se apagaron, reemplazadas por el tenue y espeluznante resplandor de la luz de emergencia del piso. Una oleada de jadeos colectivos fue seguida por una creciente oleada de charlas de pánico. Pero para mí, el caos pareció desvanecerse en un zumbido distante. Mi entrenamiento tomó el control. Toda una vida de disciplina construyendo un muro de calma en mi mente. Cerré los ojos, no para rezar, sino para calcular. No oía ruido. Estaba procesando datos. El sonido de alta frecuencia del motor de vapor al calarse, la rítmica caída de tensión de los sistemas eléctricos. Reconocí la señal al instante. Estaba sucediendo. El fallo en cascada único que había teorizado, simulado y advertido a mi equipo durante 18 meses. Mi protocolo, el protocolo de noche y vendaval, era lo único que podía detenerlo. La voz del piloto crepitó por el intercomunicador. Una fina capa de profesionalismo apenas disimulaba un temblor de miedo. Sus palabras tranquilizadoras fueron huecas, y la ansiedad en la cabina solo aumentó. Entonces, un nuevo sonido interrumpió el ruido. Una voz frenética y urgente proveniente del comunicador interno de los auxiliares de vuelo, lo suficientemente fuerte como para oírla. ¿Hay algún ingeniero del programa TX-900 a bordo? Tenemos una falla total de aviónica. El corazón me latía con fuerza. Era el fin. Antes de que pudiera procesar el pensamiento, la voz del piloto regresó al sistema de sonido principal. Toda pretensión de calma se había desvanecido, reemplazada por una desesperación descarnada. ¿Dónde está Ghost Hawk? Nos dicen que está en la fila 14. El mundo quedó en silencio. Mi indicativo, un nombre que pertenecía a otro universo, se pronunció de repente en este. Fue como un trueno en el pequeño espacio cerrado. Me puse de pie, un movimiento lento y pausado. Todas las miradas en la cabina estaban fijas en mí, un mar de rostros confundidos y aterrorizados. El rostro de mi hermano Mark era una máscara de pura incredulidad. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Qué haces? Este no es tu juego, siéntate. Su voz era cortante, una orden arraigada en toda una vida de él al mando, y yo siendo la hermanita callada que obedecía. Me solté de su agarre, un solo movimiento decisivo. No dije ni una palabra. No hacía falta. En ese instante, el gorrión que creía conocer desapareció. Entonces, una presencia serena apareció a mi lado. Era Alex, mi colega, mi amigo. Ya se había puesto de pie, abriéndome paso. Puso una mano firme y tranquilizadora sobre el hombro de mi hermano. «Siéntate, Mark», dijo, su voz atravesando el pánico. «No tienes ni idea de quién es. Déjala trabajar». Mientras caminaba por el pasillo, el plan ya se estaba ejecutando en mi mente. Un procedimiento complejo de varios pasos que no figuraba en ningún manual de piloto comercial. Tuve que usar la unidad de potencia auxiliar para reiniciar el módulo de control de vuelo, no sin antes explicarles a los pilotos cómo desactivar manualmente los actuadores hidráulicos para evitar una convulsión irreversible. Mi hermano me vio rompiendo las reglas. Los auxiliares de vuelo vieron a una mujer con una misión. Los pilotos de adelante estaban a punto de encontrarse con el fantasma en su máquina. Cruzar la puerta de la cabina fue como entrar en un mundo diferente, uno a punto de ser destrozado. El aire estaba impregnado del olor a electrónica quemada y la sinfonía de alarmas. Fue una agresión física. Una docena de advertencias diferentes exigían atención a gritos. Los pilotos, un capitán con sienes canosas y un primer oficial mucho más joven, estaban empapados en sudor, con el rostro pálido bajo el resplandor rojizo de las luces de emergencia. Luchaban con todas sus fuerzas contra los controles, con los nudillos blancos. Pero el avión estaba al mando,
corcoveando y rugiendo como una bestia moribunda. La tensión era algo vivo en ese pequeño espacio, tan densa que podía saborear el metálico sabor del miedo. El capitán me miró con los ojos abiertos y desesperados. «¿Quién? ¿Quién eres tú?». Logró articular con la voz entrecortada. No respondí a su pregunta. No directamente. No había tiempo. Señalé con mano firme una pantalla de diagnóstico secundaria que claramente habían pasado por alto en el caos. «Tiene una falla en cascada en el bus eléctrico principal», dije, mi voz atravesando el ruido con una claridad que me sorprendió incluso a mí mismo. «Está creando un bucle de retroalimentación armónica en el sistema hidráulico. Tu ordenador de vuelo te miente». El efecto fue instantáneo. La alarma seguía sonando. El avión seguía temblando, pero entre los dos pilotos se formó un silencio atónito. Me miraron fijamente, luego a la pantalla, y luego de nuevo a mí. En ese momento pensé en todas las veces que intenté explicarle mi trabajo a mi padre, solo para encontrarme con una sonrisa condescendiente. Ahora, dos hombres con miles de horas de vuelo entre ellos estaban pendientes de cada palabra mía. Sus vidas dependían de ello. Extendí la mano por encima del primer oficial, le quité los auriculares y me los puse. El mundo de las alarmas se convirtió en un flujo de datos concentrado y manejable. El capitán empezó a protestar, recuperando su entrenamiento. «Nuestra lista de verificación dice», comenzó con voz temblorosa, «tu lista de verificación es irrelevante». Las palabras no dejaban lugar a discusión. Mi voz había descendido a un registro de mando puro, un tono que había perfeccionado durante incontables horas en simulaciones de alto riesgo. Esta no era la voz de Sarah, la hija silenciosa, era la voz de Ghost Hawk. «Soy Ghost Hawk», dije, mirándolo fijamente. «Escribí el código de este sistema. Ahora, ¿me vas a ayudar a pilotar este avión o quieres que lo haga yo mismo?». Se quedó sin palabras. No esperé respuesta. Cambié la frecuencia del comunicador a un canal seguro y encriptado, cuyo fabricante conocía, programado en cada fuselaje para este tipo de emergencia impensable. Pronuncié las 5 palabras en holandés, mi frase de autenticación, y una pequeña luz verde parpadeó en la consola, una luz que el capitán probablemente nunca había visto antes. Era mi llave, era mi corona. Mi autoridad ahora era absoluta. Mi prueba de competencia había comenzado. Con calma y metódicamente comencé a dar órdenes. «Apaguen la APU. Desactiven las bombas hidráulicas 2 y 3. Necesito que desvíen manualmente la energía auxiliar a la suite de aviónica». Los pilotos, con rostros que mezclaban asombro y terror, obedecieron sin dudarlo. Ya no pilotaban el avión. Eran una extensión de mi voluntad. Sus manos seguían mis instrucciones con una precisión desesperada. Les expliqué la secuencia contraintuitiva, una serie de procedimientos que contradecía todo instinto. Y lenta y milagrosamente funcionó. El violento crujido del fuselaje comenzó a disminuir. Las alarmas ensordecedoras fueron silenciadas una a una hasta que el único sonido fue el zumbido constante y tranquilizador de los motores al volver a la vida. A través de las comunicaciones de la cabina, aún abiertas, supe que mi voz, esta nueva voz autoritaria, se transmitía a la cabina principal. La escuchaban los 180 pasajeros, incluyendo a mis padres y a Mark. Un momento después, el capitán, con la voz temblorosa y una reverencia que rozaba el miedo, activó el sistema de sonido principal. «Damas y caballeros», comenzó, con un alivio palpable, «la aeronave ya está estable. Estamos bajo el mando del Ghost Hawk. Todo irá bien». Imaginaba a mi hermano desplomándose en su asiento. Imaginé su rostro, esa máscara de arrogancia condescendiente finalmente resquebrajándose, revelando la creciente y aplastante vergüenza que se escondía debajo. El hombre que me había llamado peso muerto, el hombre del mundo real, ahora era solo un pasajero. Su supervivencia dependía por completo del pequeño y tranquilo gorrión al que se había pasado la vida menospreciando. Mi hermano se había pasado toda la vida intentando demostrar lo grande que era.
Al final, solo le bastaron 5 palabras en un idioma que no entendía para darse cuenta de lo pequeño que había sido todo este tiempo. El aterrizaje fue más suave que cualquier otro que haya realizado en un simulador. Aterrizamos en la pista con un suave roce de goma sobre el asfalto, los aplausos desde la cabina, un sonido apagado y distante al otro lado de la puerta. Pero en cuanto nos detuvimos, el mundo exterior estalló en una silenciosa tormenta de luces rojas y azules intermitentes. La pista estaba llena de camiones de bomberos y vehículos negros de aspecto oficial. Una bienvenida a la Tierra, austera y dramática. Se desplegó el tobogán de emergencia y se evacuó a los pasajeros, pero a la tripulación y a mí se nos indicó que permaneciéramos a bordo. A mi familia, atrapada en el extraño limbo de la cabina vacía, también se le indicó que esperara. Se acurrucaron en sus asientos, con aspecto pequeño y perdido. Minutos después, la puerta de la cabina se abrió de nuevo. 2 hombres subieron a bordo, moviéndose con una determinación desconcertante. Uno era un investigador de la NTSB con una cazadora. El otro, un coronel de la Fuerza Aérea con rostro severo. Pasaron junto a los auxiliares de vuelo, junto a los pilotos que acababan de pasar un infierno, escudriñando el avión con la mirada hasta que me encontraron. No vieron a ningún pasajero, vieron un muelle. El investigador asintió breve y respetuosamente. «Halcón fantasma», dijo. El nombre sonaba completamente natural en este nuevo contexto. «Explícamelo». Y así lo hice. De pie en el pasillo, les di un informe sereno y preciso, un torrente de datos técnicos y análisis de procedimientos. Con el rabillo del ojo, pude ver a mi hermano, a mi padre y a mi madre, todos observando con expresiones vacías y sin comprender. Les habían ordenado que no se movieran. Al final, se habían convertido en lo que Mark me había llamado, un peso muerto, personajes secundarios en la historia más importante de mi vida. 6 meses después, estaba en un escenario diferente. No estaba en una reunión familiar ni en una cena navideña. Estaba en una conferencia en un enorme auditorio en Washington, D.C., con el sello oficial de la Administración Federal de Aviación proyectado en la pantalla detrás de mí. Era el orador principal de su simposio anual de seguridad y el título de mi presentación era Noche de Protocolo, lecciones de Andael de un fracaso único. Miré el mar de rostros, cientos de los pilotos, ingenieros de alto nivel y ejecutivos de aviación más experimentados del mundo. Hablé durante 1 hora, no sobre mis sentimientos, sino sobre resonancia armónica, retroalimentación hidráulica, bucles y la importancia crucial de confiar en la intuición humana cuando fallan las computadoras. Al terminar, el silencio fue absoluto por un instante, y luego la sala estalló. No fue un aplauso cortés. Fue una ovación atronadora, un rugido de reconocimiento de las únicas personas en la Tierra cuya validación anhelaba de verdad. Después, no estaba rodeado de mi familia. Estaba rodeado de mi tribu, mi verdadera familia. El coronel Davis estaba allí, su habitual expresión brusca suavizada por una inusual sonrisa de orgullo. Alex estaba de pie a mi lado, radiante. Este era mi mundo, un lugar donde la competencia era la única moneda que importaba, donde el respeto se ganaba, no se exigía. Davis me entregó su tableta sin decir palabra. En la pantalla había un comunicado de prensa oficial. «El reconocimiento oficial acaba de llegar», dijo con brusquedad, «y la aerolínea va a cambiar el nombre de su máximo galardón para pilotos, el premio Ghost Hawk». Leí las palabras una y otra vez. Un legado, no uno heredado, sino uno construido paso a paso, línea a línea de código, en silencio y oscuridad. Fue un momento de triunfo tranquilo y trascendental. Esa noche, solo en mi habitación de hotel con vistas a la ciudad, mi teléfono vibró con un largo correo electrónico de Mark. Era un caos inconexo de conmociones, disculpas y preguntas que aún no lograba formular. «No lo entiendo», decía el correo.
Todo este tiempo fuiste esta persona. ¿Por qué no nos lo dijiste? Durante años, esa pregunta me habría provocado una ira insoportable. ¿Por qué no se lo dije? Porque nunca me escucharon. Porque nunca preguntaron. Porque ya habían escrito mi historia y no había lugar en ella para un héroe. Pero al leer sus palabras ahora no sentí nada. La ira había desaparecido, reemplazada por una determinación serena y silenciosa, un atisbo de vieja tristeza por la familia. Ojalá la hubiera tenido, pero una profunda paz con la persona que había construido para mí. Su validación, su comprensión. Ya no era un premio que intentaba ganar. No necesitaba explicaciones, ni aceptar. Presioné el botón de archivar sin responder y el mensaje desapareció. Mi hermano creía que mi valor se medía por mi lugar en la mesa familiar. Aprendí que mi verdadero valor se medía por mi capacidad de construir una mesa completamente nueva en el cielo. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu experiencia siempre será reconocida.